En la mirada de mi divino guía se reflejaban infinita bondad y mansedumbre. Cuando tu corazón, Pineas, haya adquirido el verdadero amor, cuando te niegues a infligir sufrimiento a los que te rodean, la virtud te ayudará y, apoyado en estos dos aliados, saldrás de la lucha armado con una voluntad inquebrantable, enfocado únicamente en el bien. Serás fuerte y ninguna tentación te hará temblar. Id, pues, al encuentro de vuestro guía y preparaos para una vida diferente, mediante la oración y la humildad ante vuestros enemigos. Luego, intenta nuevamente controlar tus pasiones y despertar tus nobles sentimientos, para que tu amor te transforme en fuente de felicidad y no de tormento para aquellos a quienes te dedicas. La visión se apagó y me encontré en el espacio plomizo, acompañado de un espíritu luminoso, que me dijo, creyendo que escapabas a la ley inmutable del Creador, demoraste mucho tiempo el desprendimiento del cuerpo, ahora eres libre, pero has perdido mucho tiempo. Vuestro grupo ya ha sido juzgado y sus integrantes han tenido muchas reencarnaciones desde entonces. Prepárate, pues, con el arrepentimiento y la humildad, ante tus víctimas, para una nueva etapa expiatoria. Asterisco asterisco asterisco. Lo que acabo de describir lo dicté voluntariamente a Rochester. Desde entonces he comparecido a menudo ante mis jueces, siempre cargado de crímenes y solo más refinado en mis debilidades. Lentamente, lentamente, subo un peldaño en la escalera de la perfección y como espíritu, en parte liberado. Mientras digo esto, veo con tristeza y amargura que mi actual encarnación también fracasó en su principal objetivo. El espíritu que valientemente tuvo que luchar por la nueva causa de la iluminación de las almas, dejó pasar en la ociosidad moral todos los momentos serios de su existencia, todas las ocasiones de ingreso a la gran familia espírita. Aprisionado por mezquinos intereses, he juzgado con indiferencia los esfuerzos hechos en este sentido, empleando todas las energías de mi alma y de mi saber, en la adquisición del oro, eterna causa de mis caídas. La luz de la virtud aún no me ha inflamado. Vinculado a viejos compañeros del pasado criminal, me dominaba el egoísmo y el desenfreno secreto. ¿Disfrutaré el fruto de mi esfuerzo? O más bien, la muerte imprevista, cuando esté en reposo, vendrá a llamarme a dar cuenta de la vida que me fue otorgada en graves circunstancias, correspondientes al importante movimiento de inteligencias terrestres y extraterrestres. No me es dado saber, un vago sentimiento de inquietud y tristeza envuelve mi espíritu, en parte libre, ante el recuerdo de haberlo abandonado todo después de tanto trabajo, buscando únicamente la satisfacción de mis apetitos materiales. Fuertes como son las pasiones humanas, son difíciles de controlar. La mentira más terrible, sin embargo, para el espíritu, es volver al espacio después de una vida desperdiciada. El faraón Merneptah volumen 2 narrativa del espíritu de Necho para el espíritu, chispa indestructible y eterna, el tiempo no existe. Al evocar particularidades de una vida oculta a los hombres por el polvo de 32 siglos, reviven en mi memoria con tanta claridad y frescura, como si fuera ayer que hubiera presenciado los graves y terribles hechos relatados en la Biblia, y vuelvo a ver la lucha desesperada entre mi rey y su tremendo antagonista Moisés, el gran legislador hebreo, de quien fui contemporáneo. En el momento en que comienza esta narración, yo era un joven de 25 o 26 años, y estaba sirviendo como oficial en la guardia del faraón Merneptah, hijo del gran Ramsés II, quien entonces ostentaba el cetro de Egipto. Y había instalado la corte en Egipto, Tanis, tan querida por él como por su padre. Esos primeros años de mi vida, tranquilos y dichosos, no merecen mención alguna, hasta que un día me despertó un hecho extraordinario que, en cierto modo, engendró el prólogo de las calamidades que siguieron. Fue en Tanis, repito, y en un día de audiencia pública, en el gran salón con columnas. Sentado en un trono de oro macizo, en lo alto de unas gradas y junto al cual parecían hacer guardia 2 leones del mismo metal, estaba el faraón. Junto a él se agrupaban abaniceros, consejeros, dignatarios, y finalmente, formando un gran semicírculo en la sala y tomando las entradas, oficiales y soldados de la guardia, alineados e inmóviles. Ya habían sido atendidas innumerables personas en sus quejas o pretensiones, recibiendo gracias o justas sentencias, cuando se produjo un ligero alboroto en la puerta de entrada. La multitud compacta se abrió de par en par y vimos al sumo sacerdote del templo de Isis que avanzaba solemnemente, seguido de una fila de acólitos, todos vestidos con largas túnicas blancas y en la cabeza una pluma de avestruz, símbolo de una iniciación superior. Se inclinaron con reverencia y levantaron los brazos en señal de bendición ante el trono.
Faraón los saludó y les preguntó la razón por la que traían allí a los venerables servidores de la gran diosa. Poderoso hijo de Ra, gran faraón quien, que los dioses os concedan larga vida, salud y gloria, exclamó el sumo sacerdote, aquí estamos para informaros de graves y extraordinarios hechos y para deciros que si la odiosa y abominable raza de los hebreos no es severamente reprimida, terminará desatando la desgracia sobre Egipto, porque los espíritus infernales que ellos instigan atacan incluso a las vírgenes santas y dedicadas al servicio de la diosa. Faraón se levantó de un salto en su silla y nosotros agarramos nuestras armas, listos, a su gesto, para lanzarnos sobre los hebreos y masacrarlos. Pero ya el rey, consciente de que era impropio de su dignidad expresar tal emoción, se sentó tranquilamente, diciendo gravemente, siervos de Isis, si venís a mí con una queja, se os hará justicia. Hablad pues, venerables sacerdotes, si los hebreos se atreven a tocar algo perteneciente al honor y la dignidad de una mujer añadida a vuestro templo, os aseguro que pagarán con sangre el nefasto sacrilegio. Golpeó su pecho y toda la asamblea se postró. Comenzó el sumo sacerdote, un judío llamado Eliezer, un hombre rico e influyente entre su pueblo, que, después de una ausencia de 2 años, se encuentra residiendo aquí de nuevo, en una casa contigua a una de tus viñas. Subrepticiamente, persuadió a los trabajadores de que los oprimíamos, y con esta traición, promovió una revuelta de sus trabajadores. En este motín, el inspector, un oficial concienzudo, hijo de una distinguida familia egipcia, fue masacrado y la viña casi destruida. Esto sucedió hace 6 meses, y el justiciero del faraón, el noble Ams, que había mandado arrestar a los culpables, los condenó tras una rigurosa investigación, unos a trabajar en las minas, otros a palos, y el instigador Eliezer tuvo que ser ahorcado, después de que lo había arrancado y arrojado a los cuervos la lengua pérfida. La sentencia fue dictada hace 6 días, pero resulta que cuando los verdugos entraron a la prisión de Eliezer, allí lo encontraron muerto. El cuerpo fue llevado al lugar de la ejecución, pero cuando intentaron abrirle la boca, encontraron que los dientes estaban tan apretados que habría sido necesario romperle las mandíbulas, y como amenazaba tempestad en aquel tiempo, se contentaron con colgarle de los pies. La violencia del viento de la tarde fue tal que la horca levantada en la orilla del río se volcó y varias personas vieron, horrorizadas, el cuerpo proyectado en las aguas sagradas del Nilo, tragado por las olas. Este lamentable hecho fue el precursor de uno peor, pues esa noche nos despertaron unos gritos desgarradores, provenientes de la habitación donde descansaban las mujeres consagradas al culto de la diosa. Todo el templo estaba alborotado, y cuando, delante de los más venerables sacerdotes, entré en dicha sala, un triste espectáculo estaba delante de nosotros, algunas mujeres yacían en el suelo, desmayadas, otras acurrucadas en los rincones, tapándose el rostro con las manos, y finalmente otras se movían, retorciéndose las manos alrededor de una cama donde, tendida, rígida, inmóvil, Snefru, la más hermosa de las vírgenes consagrado a Dios, permaneció al servicio de Isis. En el cuello, una herida similar a un mordisco. Nos fue imposible tranquilizar a las mujeres desesperadas, cuyos gritos de angustia resonaban a lo lejos. Finalmente, una de las jóvenes me explicó, temblando, que Eliezer había aparecido repentinamente entre ellas, arrojándose sobre Snefru, quien se había dejado tomar en una pasión culpable por un apuesto semita. El padre, temiendo con razón que los dioses castigaran esa impura inclinación, la condujo al templo y la consagró al servicio de la diosa. Pálido y sudoroso por todos los poros, el faraón había escuchado atónito la extraña narración. ¿Por qué no arrestaron al miserable?, preguntó, si lo vieron. Fue visto, dijo el sumo sacerdote, pero ningún ser vivo podría haberlo detenido, porque se fundió con la pared, atravesándola como una sombra. ¿Has consultado a los dioses, entonces, sobre qué hacer en esta terrible emergencia? Sí. Fuimos enviados a buscar el cadáver del réprobo, y si lo encontramos, los dioses me revelarán a mí, y a mí solo, que se hará con él, por lo tanto, gran faraón, aquí estamos rogándote ayuda. Concédenos barcos y soldados que, equipados con garfios y ondas, revuelvan el Nilo, mientras los acompañamos con cantos sagrados. Está bien, dijo el rey, levantándose, mi séquito y yo nos uniremos a ti, y esta misma noche todo Egipto buscará el cadáver del vampiro turbio en las aguas turbias del río sagrado. Los presentes, incluidos los suplicantes y la gente que se apiñaba a la entrada de la sala, prorrumpieron en vítores y gritos de alegría por la sabia providencia.
Merneptah descendió de su trono, acompañado por su séquito, se retiró a sus aposentos privados. 2 horas más tarde, libre del trabajo, me subí al auto y conduje hasta la casa de mi padre. Mi padre, un hombre rico y honorable, desempeñó en la corte el papel de inspector de animales, cargo que corresponde, más o menos, al de jefe de cuadras. En nuestros días, esta función lo obligaba a acompañar al faraón a todas partes. Sin embargo, como poseía en Tanis una casa y otros bienes considerables, mi madre y mi hermana lo acompañaron. Cansado de mi trabajo en palacio, que me obligaba a estar de pie durante largas horas, inmóvil como una estatua en mi uniforme, traté de llegar a mi habitación lo más rápido posible, pero el viejo esclavo que custodiaba la entrada me dijo que uno de los criados de mi madre se había encargado de impedirme que la buscara sin demora. Luego me dirigí a la sala contigua a la terraza, donde, como de costumbre, toda mi familia se reunía en las horas más calurosas del día. Cuando entré, vi a mi madre acostada en un diván, envuelta en un vestido blanco claro, abanicada por 2 niñas negras. A unos pasos, mi hermana Elsiris, sentada en un banco, se miraba en un espejo redondo, sostenido por una diminuta esclava arrodillada ante ella, y probaba el efecto de varias alhajas de oro sacadas de un estuche, para colocar en su hermoso espejo negro. Cabello. En el centro de la gran terraza, adornada con raras flores y arbustos, mi padre, junto a la mesa provista de refrigerios, examinaba atentamente, en un gran rollo de papiro, las cuentas presentadas por el intendente. Al verme, Isiris y mi madre exclamaron al mismo tiempo, por fin, Nechou. Te esperábamos con ansiedad, añadió mi hermana, dejando las joyas y apartando el espejo, seguro que no eres ajeno a las extrañas noticias que corren por ahí. Al menos déjalo que se siente y recupere el aliento, dijo mi madre, llevándome a una silla a su lado y acariciando mi rostro con orgullo. Mentwop, deja tus áridos también cuentas y viene a escuchar a nuestro Nechou, porque nadie puede estar mejor informado y saber las órdenes emanado de la boca del mismo faraón. Mi padre se levantó sonriendo y dándome la mano me dijo, tu madre piensa muy bien de ti, muchacho. Por eso, si puedes, nos explica el significado de la extraña orden de partir el Nilo esta noche, como dicen los heraldos en todas las manzanas de la ciudad. Esto se debe a un hecho bastante desagradable, le expliqué, pero antes que nada, dame un copa de vino, porque tengo la garganta seca. ¿Alguna guerra, invasión o enfermedad contagiosa?, preguntaron las asombradas mujeres, mientras una esclava se esforzaba por pasarme la copa de vino. Nada de eso, les respondí, sino solo por Eliezer, el miserable judío conspirador, ejecutado por Días, transformado, sin duda, en un demonio impuro, o vampiro, gracias a sus crímenes, entró esa noche en el dormitorio de las mujeres consagradas al culto de Isis y la bella Snefru, a quien todos conocemos, fue víctima del espantoso espectro, como escuché de la boca del mismo gran sacerdote. En ese momento, la cabeza de una anciana negra y en la sonrisa triunfal que se extendió por su boca indicaba que había escuchado toda la conversación. Vamos, acá, dijo mi madre. Fue ella quien trajo la noticia de que en el templo de Isis una sacerdotisa había sido asesinada por un fantasma que le había mordido el cuello, succionando su sangre, añadió, volviéndose hacia mí. Mi pobre Snefru, exclamó entre lágrimas Ilsiris, aún muerta no la abandonó. Infeliz Eliezer, que tan horriblemente la había hechizado, porque de otra manera una doncella de ella, la condición y la fortuna no habrían amado a un miserable hebreo. Deja de interrumpir a Nechou, dijo mi padre con impaciencia, porque así no podrá explicarnos qué significa el golpeteo en el río. Quieren encontrar el cuerpo del hombre ejecutado tirado allí. Los dioses ordenaron estas búsquedas y indicará lo que se debe hacer con él, pero les aseguro que ante la increíble revelación del gran sacerdote, Merneptah mismo, a pesar de su intrepidez, tembló o palideció. Sin embargo, con la sabiduría que le es peculiar, inmediatamente ordenó la investigación para esta noche, porque el sueño nos hace impotentes y el vampiro puede caminar a través de las paredes sin posibilidad de captura. Al fin, para conjurar este peligro al pueblo, nuestro gran rey, encarnado con sacerdotes y soldados, armado con anzuelos, varas y redes, irán personalmente al Nilo, dirigirán y activarán las búsquedas. Todo buen egipcio está en obligación de acompañarlo en su barco, y estoy seguro de que no faltará a ese deber, padre. Por supuesto. ¿No estamos todos amenazados por el peligroso fantasma que cruza muros y se burla incluso de la santidad de los templos?
¿Irás tú también, Nechou?, preguntó Isiris suspirando. Claro. ¿No soy yo un oficial de la guardia de Faraón? Respondí, encogiéndome de hombros, mi lugar es con él. ¿Crees, Mentwok, que las mujeres también podrían asistir a este gran y espectáculo interesante?, preguntó mi madre con picardía. La mía no, respondió mi padre enfadado, porque supongo que ninguna dama sensatos y de buena condición social se entrometerán en este tumulto. Por otro lado, creo que deberías ver mañana al templo de Isis y ofrécele un sacrificio para obtener protección de este peligro. Tienes razón, mañana iré al templo con Isiris y aprovecharé para visitar al noble Erneka, esposa del sumo sacerdote. Tiene mal el pie y no puede salir, pero por ella mientras tanto, aprenderé algunos detalles más de la horrible muerte de Snefru. Nuestra conversación fue interrumpida por un esclavo, que vino a anunciar la comida. Me retiré a mis aposentos después de la comida para dormir unas horas, recomendando al esclavo para despertarme a tiempo. Me levanté fresco y de buen humor a la hora señalada, me duché y me vestí y armado, partí hacia el palacio real. Cayó la noche y todo el palacio regurgitó, dando paso a los consejeros del rey y demás empleados en funcionamiento. Subí la amplia escalera y me dirigí a la habitación contigua a la vivienda. Los aposentos privados del rey, me uní a un grupo de oficiales y jóvenes que hablaban animadamente. Se discutieron las posibilidades de encontrar el cuerpo del judío y la recompensa ofrecido por Merneptah, de una gran cantidad y un anillo para su propio uso, a quien hizo el descubrimiento, aunque fuera un miserable esclavo. ¿Quién sabe si la suerte te favorecerá, Nechou?, dijo alguien riéndose y golpeándome en el hombro. Siempre tienes tanta suerte en las peleas y los juegos. No me interesa pescar el cadáver del hebreo, respondí, prefiero ganar una guerra en anillo, de mano de Faraón, pero creo que el espectáculo será genial. Yo también lo creo. Mira, el río ya está cubierto por toda una multitud, los barcos sí comprimir en fila en las orillas, así como en las inmediaciones del templo de Isis, donde se adelantará a Faraón para traer a los sacerdotes. Seguimos hablando y analizando a los que pasaban, hasta que el jefe y maestre de el ceremonial dio la señal para organizar la procesión. Nos alineamos a cada lado de la puerta de los aposentos reales, mientras los demás ocupaban los lugares, según la función que cada uno desempeñaba. Inmediatamente se abrió la puerta y apareció Merneptah, ataviada con insignias reales, acompañada de titulares de mangos de puertas y dignatarios. Junto a las escaleras, la magnífica litera abierta en forma de trono, transportada por 12 niños, príncipes y parientes de la familia real. Precedidos por exploradores que abrían camino con sus bastones de oro, por músicos y soldados, con sus banderas, la enorme y lenta comitiva que marchaba por las calles iluminada como a plena luz del día por antorchas y lámparas a las orillas del Nilo. Recibiendo aplausos de la multitud que se apretujaba a su alrededor, Merneptah tomó la barco de oro, que, seguido por cientos de otros barcos, se dirigió al templo de Isis. Tomé asiento en la barca que seguía de cerca a la del rey, a medida que nos acercamos al viejo edificio cuya silueta maciza se reflejaba en las aguas, escuchamos cantos sagrados y descubrimos imponente procesión descendiendo los escalones. Adelante, el sumo sacerdote que lleva el sistro de la diosa, las sacerdotisas con sus arpas, frentes adornadas con flores de loto y una larga fila de sacerdotes de todos los rangos con sus largas túnicas blancas. La soberbia barca del gran sacerdote se acercó a la del faraón y comenzaron las batallas más activas. Investiga. Sin embargo, en vano cruzaron el río de arriba abajo, en vano sonaron bultos y infierno, el cadáver del miserable chupasangre permaneció inalcanzable. El sol ya estaba alto en el horizonte mientras la barca real atracaba y Merneptah, sombría y pensativa, regresaba al palacio. Cansado y desanimado, entré a la casa y caí en un sueño profundo. Solo para levantarme llamó a la comida, que en realidad se sirvió muy tarde, porque mi hermano, que había participado en la expedición nocturna también descansó. Cuando estuvimos solos, libres de los sirvientes, intercambiamos impresiones del hecho, contándonos detalles de búsquedas fallidas. Entonces mi padre preguntó qué había reunido mi madre en el templo. Tengo mucho que contar, dijo levantando la cabeza. La terrible historia del chupador de la sangre no es lo único que alarma al templo. Otro hecho, no menos emocionante, ocurrió esta mañana. Descubrieron una conexión amorosa entre Mentu, la más bella de las sacerdotisas y cantantes,
con un noble egipcio cuyo nombre ignoran o pretenden ocultar. Esta infeliz mujer, que merecía el honor distinguido por representar a la diosa en los últimos misterios, tuvo la osadía de introducir al amante en el arboleda sagrada, donde un anciano pastor lo sorprendió. El indigno seductor, fuerte como un búfalo y ágil como un mono, logró escapar empujando violentamente al anciano cuando éste intentaba bloquearle el paso. Boleto. Mentu está bajo arresto, y si logran capturar al cómplice, será juzgado sin misericordia, porque no solo cruzó el muro sagrado, sino que levantó su mano contra un venerable sacerdote. ¿Cuál será el castigo?, preguntó Isiris. La muerte, por supuesto. En cuanto a Mentu, sé que será enterrada viva. El escándalo es temblando. Sepa, Mentuot, que, ante tales horrores, creo que ha llegado el momento. El noble Erneka también me dijo, en secreto, que las estrellas anuncian grandes calamidades. Pobre Mentu. Isiris exclamó, agarrándose el pecho. ¡Qué cosa tan horrible! Enterrado. Vivo, sintiéndome bajo una bóveda de piedra, sofocado en la oscuridad. Solo de pensarlo, me estremezco y ya lo sé. No pegaré ojo por la noche, hablemos de otras cosas. ¿Sabes, madre, a quién vi hoy en el templo? Esmaragda. Llegó en su litera, la belleza está vestida como de costumbre, mientras esperaba que te fueras de la casa de Erneka. Justo cuando estaba a punto de descender, salió Seti, el heredero al trono. Con su séquito, al verla, se acercó de inmediato. No pude entender lo que dijeron, pero él fue muy amable y le ofreció una rosa. Chica feliz. Añadido con rencor, nuevo joyas cada semana, y encima, un rostro tan claro que atrae incluso los homenajes de hijo de un rey. En ese momento nuestra conversación fue interrumpida por un esclavo que me entregó un pergamino. De papiro, traído por un joven que se negó a nombrar al remitente. Curioso, abrí el pergamino y vi, para mi sorpresa, que era una carta de Mena, el hermano de la bella Esmaragda, quien acababa de nombrar a mi hermana y que fue mi compañera de infancia. Me preguntó insistentemente buscarlo tarde en la noche, fuera de la ciudad, en un lugar designado. Por el tono de la misiva, supuse que era un asunto serio y pedí permiso para retirarme para escribir mi respuesta. A punto de irse, noté sonrisas mías, que imaginaban alguna gallarda aventura. No traté de disuadirlos y me retiré a la habitación. Cuando cayó la noche, ensillé un caballo, me envolví en una capa oscura y me fui. Solo. El sitio de la entrevista fue el remanente de un templo consagrado a Hathor, cuyo edificio fue abandonado. En ese laberinto de bóvedas inacabadas, de columnas y bloques de granito esparcido por el suelo, ningún ser vivo se aventuraría, especialmente de noche. Delante de mí, vi de inmediato los enormes edificios que, fantásticamente desvanecidos a la luz de la luna, aparecieron como ruinas gigantescas. Salté de mi montura, ocultándola entre los grandes bloques de piedra, y, ululando 3 veces como lechuza, signo acordado en la carta, esperé. Pronto apareció Mena, apretándome la mano, reconocido, me condujo al santuario a medio construir de la diosa. Muchas gracias por venir, Nechou, dijo con voz disimulada, entiendes que yo no te llamaría a este lugar por una cosa menor, esta es mi vida. Sorprendido, exclamé, notando su rostro pálido y preocupado, ¿de tu vida? Precisamente, el amor me ha perdido. Seduje a Mentu, sacerdotisa de Isis, y nos sorprendimos en la arboleda junto al lago sagrado. Si los sacerdotes logran ponerme una mano encima, seré castigado espantoso, y sin embargo, no puedo contentarme con abandonar a Mentu. Dame un consejo, Nechou, porque no tengo cabeza. Estimaba sinceramente a Mena, como hombre leal y generoso, a pesar de sus pasiones. Violento. Resolví de inmediato hacer todo lo posible para salvarlo. Después de pensar por un momento, dijo, escúchame, es necesario huir lo más rápido posible, porque no hay nada que puedas hacer a favor de Mentu. Creo que tuve una idea feliz. Mañana sale una gran caravana para Siria, el jefe es persona de confianza, discreta y sobrino de nuestro exintendente, prepararé tu partida con esta caravana que pasará por aquí. Simplemente no sé si deberías irte de aquí, o si debería llevarte a mi casa. Silencio, interrumpió Mena tomándome de la mano, y en la quietud de la noche escuchamos luego,
claramente, los pasos de gente que se acercaba y el murmullo de muchas voces. Silencio, repitió Mena, llevándome a un hueco profundo donde nos agazapamos, completamente cubierto por la oscuridad. Después de un rato, varios hombres encapuchados aparecieron frente a nosotros. Una voz profunda y metálica dijo: aquí podemos hablar libremente, porque nadie, excepto los chacales, visita esta tierra, donde no hay que temer la presencia de espías. El orador era un hombre de imponente estatura, superando a la de sus compañeros. Dio unos pasos hacia adelante y se quitó la capa. La luna iluminó por completo un rostro notable que, visto una vez tiempo, ya no se podía olvidar, cabello largo y oscuro y una barba poblada enmarcada pronunciado y regular, espesas cejas recogidas en la raíz de la nariz aguileña, y sombreadas. Ojos oscuros y severos. Toda esta fisonomía era la personificación de la energía y inteligencia. Como fascinado, miré el imponente personaje, que aún no me había sido dado encontrarse. Su conversación inmediatamente atrajo toda mi atención. No hablé perfectamente hebreo, pero mi niñera, judía, me había enseñado algo sobre ese idioma, además, conocido por muchos egipcios, lo que me permitió ponerme al día con la conversación. La voz fuerte dijo: hermanos, Jehová está con vosotros, para que se cumplan los destinos predichos para nuestro pueblo, mano sabia y hábil os librará del yugo, para fundar un nuevo reino, donde habitará todo hebreo bajo leyes justas y misericordiosas y no bajo tiranía abominable. ¿No es repugnante que todo un pueblo trabajo, y con el sudor de su frente dejar que otro se llene de placer y de indolencia? ¿Qué fusionar ciudades y construir monumentos que envidiarán a la posteridad y atravesarán los siglos como patrones del arte egipcio, aunque erigidos por las manos de nuestros maltrechos patricios? Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. No ignoro, prosiguió, que es una lucha gigantesca la que voy a librar contra los faraón y los sacerdotes, porque es nuestro pueblo quien los sostiene en todas partes. En campos como nosotros viñedos, tanto en casas como en obras públicas, nos encontramos con las espaldas encorvadas bajo el bastón egipcio. Pero no desesperéis, hermanos míos, el único y poderoso Dios que me salvó de las aguas del Nilo y me permitió que nuestros propios enemigos me pondrían en sus templos para aprender su ciencia y sabiduría, ese mismo Dios me dará la fuerza y las armas necesarias para la liberación de mi pueblo, porque así me fue prometido allá en el desierto. En la próxima asamblea, reunida en otro lugar, que designaré, porque nunca está de más la máxima prudencia, fijaré el día de mi presentación a Mernefta. Uno de los ancianos habló en un tono de aprobación. Nuestras oraciones estarán contigo, Moisés. Luego procedieron a discutir varias medidas para establecer una estrecha conexión entre todas las tribus y enviar rápidamente las órdenes del jefe a todas ellas. Pronto se dispersaron. Cuando cesaron los últimos pasos, salimos del escondite. Curiosa conspiración, le dijo a Mena, ¿qué piensas? ¿No sería prudente advertir al rey? Pero, ¿quién será ese Moisés que pretende presentarse ante Merneptah con tan absurda proposición? Me imagino la buena acogida que tendrá. Según lo que dijo sobre su estancia milagrosa en la superficie de las aguas del Nilo, me hacen creer que es el hijo adoptivo de la princesa Termutis, quien sacó el tesoro cuando lo bañó y protegió hasta la muerte, con una tenacidad muy femenina. Fue mi padre quien te dije eso, agregó Mena, conoció a Termutis en su juventud y le desagradaba. Hace más o menos 30 años, continuó Mena, Moisés fue desterrado por haber asesinado a un egipcio, ahora olvidado, quiere presentarse ante Faraón en persona. Yo creo no ser necesito advertirle y ni siquiera tú podrías explicar tu presencia aquí, porque de esa manera se comprometería. Tienes razón. Cuidaremos de ti. ¿Qué consejo tienes para mí con respecto a tu hermana, que estarás solo? Naturalmente, con tiempo y mucho dinero, podrás calmar a los sacerdotes. Y volver un día, ahora lo que hace falta es garantizar el presente. Para no despertar sospechas, te enviaré una gran cantidad de mi bolsillo y luego me indemnizarás. Mena mantuvo la cabeza gacha. Tristemente dijo, mi pobre Esmaragda, tan joven y tan hermosa, que ingenua, no puede vivir sola, necesita casarse. Escucha, Necao, 2 egipcios pidieron su mano. Uno es nuestro viejo el condiscípulo Pineas, un hombre moreno, silencioso y hasta, dicen, dado a la hechicería, el otro supongo muy del agrado de mi hermana, es Radames,
conductor del carro del faraón, no rico pero estimado por Merneptah, y como consecuencia de mi fallecimiento, nuestra inmensa riqueza volverá a ser exclusivamente para Esmaragda. Este es el que yo escojo y te pido que transmitas este último mío a mi hermana. Deseo. Rápidamente sacó unas tablillas y escribió: necesito irme al exilio y te doy la mano de mi hermana, protégela, hasta que un día venga a pedirte cuentas de su felicidad. Envíale estos escritos mañana por la mañana, creo que puedo confiar en él. No me traicionarás, comunícate luego a Esmaragda. También hablamos de varios detalles, y definitivamente quedó decidido que me iría con la caravana a Siria y desde allí enviaba noticias. Nos separamos y me fui a casa agradeciendo doy gracias a los dioses por librarme de un amor como ese, que la pobre Mena había perdido. A la mañana siguiente fui a casa de Radamés, que vivía con su madre y dos hermanas, casa de apariencia modesta, pero ornamentada por fuera y por dentro con intenciones de elegancia. El conductor del auto ya había salido para el palacio y fue allí donde lo encontré para entregar el mensaje. Al leer las palabras de Mena, un destello de alegría y triunfo iluminó su duro rostro. Impasible, pero, inmediatamente tratando de ocultar esta impresión, me estrechó la mano: te agradezco, Nechou, por la buena noticia que me trajiste, pero, ¿dónde está Mena? Nunca tuve mucha confianza en Radamés, y la mirada astuta y penetrante con la que me hizo la pregunta reforzó mis presunciones. No conviene decirlo aquí donde tantos oídos curiosos nos pueden oír, respondí evasivamente y luego me alejé. Fui al palacio de Mena, ya que tenía la intención a toda costa de hablar con Esmaragda antes Radamés se presentó. Al llegar a la puerta decorada con esfinges y banderas, unos esclavos ricamente ataviados se apresuró a detener el vehículo y ayudarme. Evidentemente no fui el primero visitante, porque también había una elegante litera, y cuando pregunté si podía hablar con la hermana de Mena, un anciano mayordomo respondió respetuosamente que la señora estaba en la terraza y se ofreció a acompañarme. Atravesamos una serie de habitaciones ricamente amuebladas y luego una amplia galería, sostenida por en el exterior por columnas cuya pintura imitaba palmeras. A la entrada de esta galería, intercambié un apretón de manos con un joven que ya conocía, ya lo había visto varias veces en otra casa. Su nombre era Omifer, y era fabulosamente rico, pero de linaje mediocre por parte de su madre. En eso por el momento, su hermoso semblante irradiaba alegría, y sus grandes ojos negros reflejaban triunfo radiante, que me hizo pensar: si fue tu entrevista con la bella Esmaragda lo que te hizo tan feliz, pronto te sentirás desencantado, pobre Omifer, cuando el insensible y tiránico Radamés lo envía aquí, este palacio perderá gran parte de su encanto. La galería terminaba en la amplia terraza abierta al jardín. Este estaba decorado con cortinas, veteada de rojo y blanco y literalmente eclipsada por las flores más raras. En una especie de en el bosque había una mesa rodeada de sillas de ébano con incrustaciones de oro y marfil. Allí me encontré con la bella Esmaragda, tan abstracta que ni se dio cuenta de mi llegada. La hermana de Mena era una criatura verdaderamente encantadora, esbelta y delicada. Heredado de da lugar a una tez blanca incomparable, realzada por ojos y cabello negro azabache, rasgos de mimosa y niños. Sin embargo, un friso de ironía, que por momentos retraía sus labios rosados, su mirada de acero y la movilidad de las fosas nasales, indicó la enérgica mujer, dotada de ardientes pasiones. Estaba radiante y toda su atención se centró en esa cesta maravillosa, donde, como en tocado de flores, lucía un magnífico collar y una preciosa diadema adornada con esmeraldas de talla inusual. Sería un regalo de Omifer, pensé, y había venido a anunciar que estaba prometida a Radamés. Recado fatal. La voz del mayordomo, que con los brazos cruzados, me anunció: Esmaragda se levantó y me recibió amablemente. Hablamos, al principio, de cosas superficiales, porque me costaba abordar el tema, en él. La verdad intempestiva por el momento. Finalmente, le pedí que quitara a los sirvientes, porque era confiarle cosas serias. Sorprendida, despidió al enano y a las damas de honor, dejando solo a la anciana nodriza que había abanicado, agachado a sus pies. Así, en pocas palabras, expongo la tragedia de Mena y el deseo de que manifestó verla casada con Radamés. Al escuchar estas palabras, su rostro adquirió una repentina expresión de ira y molestia. No quiero a Radamés, ni lo tendré,
exclamó, con el rostro sonrojado. ¡Qué idea, Mena! Dispón de mi persona como si fuera un camello o un esclavo. Pero, objeté, él supone que lo amas y lo ha elegido antes que a Pineas, que es tu amante. Desagradable. Bajó los ojos y sacudió nerviosamente el pañuelo rojo bordado en oro que había estado usando. Cubrió los hombros. Sí, lo amé hasta que, es decir, pensé que lo amaba, pero no ahora, nunca. Se tapó la cara con las manos y estalló en sollozos. Al ver esta escena, la anciana enfermera, soltando su abanico, abrazó las rodillas de la joven y se acostó. Llorar desesperadamente. Yo también me sentí avergonzado. Tocándolo en el brazo, dijo, Esmaragda, sécate las lágrimas y escucha el consejo de tu amiga, evita ofender a Radamés, que tiene señuelos por los que tu mano le fue encomendada y que, por otra parte, le revelan el secreto de Mena. Se vengará de éste, si prefieres otro. Eres hermoso y rico y Radamés, que es vanidoso, mezquino y pobre, responderá a un rechazo con la pérdida y la deshonra de tu hermano. Levantó la cabeza y dijo con tristeza, tienes razón, Nechou, no puedo romper abiertamente. Pero necesito ganar tiempo, hasta que Mena estará a salvo. Entonces me ocuparé de mí mismo. Un pequeño nubio apareció en ese momento, sin aliento, en la terraza, anunciando que el coche de noble Radamés acababa de detenerse en la puerta. De nada, escoltarte hasta Aku, dijo Esmaragda, dome una prueba de su disimulo extraordinario del que son capaces las mujeres. Rápidamente, las joyas desaparecieron entre las flores y entregándole la canasta a la enfermera, agregado, llévate estas flores de aquí, cuyo olor me aburre. Y aprovechando el momento en que la enfermera se había ido, murmuró, si eres mi amigo, ni una palabra sobre mi descontento y mi amor por otro. Se acomodó en la silla y tomando una uva del plato, comenzó a chuparla con aire despreocupado. Todavía estaba asombrado de esa actitud cuando Radamés entró feliz, seguido de 2 esclavos cargando enormes cestos. Lanzando su capa y casco en manos de un sirviente, fue a arrodillarse ante Esmaragda. Querido amor, dijo, abrazándola y besándola en la mejilla, tu hermano ha bendecido nuestro amor y me concedió el derecho de protegerte. Se levantó, hizo señas a los esclavos para que se acercaran y colocaran las cestas a sus pies. De la joven. Toma esta bagatela, que espero verte usar algún día. Aprovechando el momento en que Esmaragda se inclinó, pálida pero sonriente, sobre el canastas llenas de sedas, joyas y preciosos frascos de perfumes y cosméticos, Radamés tomó de alrededor de su cintura una bolsa que arrojó a los esclavos, y sonriendo, ató un cordón de algodón alrededor del cuello de la enfermera. Oro. Antes de terminar mi copa de vino, en honor a los novios, Radamés arrastró una silla hacia su futura esposa y le dijo con ternura, he sido informado de la desgracia que ha caído sobre vuestro pobre hermano, y considero todo un deber de honor. Envía a socorrerlo, veamos cómo proceder. Nechou, quien conoce su paradero, tiene la palabra. Con eso en mente, le expliqué lo más sucinta y evasivamente que pude el plan que había ideado. Radamés asintió con aprobación. ¿No podría mejorar? Las caravanas salen todos los días, en cada dirección es y quién lo descubrirá entre ellos. Una vez fuera de Egipto, está cubierto. Esmaragda había escuchado con desconfianza, con el ceño fruncido. Escucha, Nechou, una cosa, dijo por fin. Llevaré 10 camellos, de oro y objetos preciosos e indispensables, un viejo esclavo, fiel como un perro, los conducirá y tú estarás a cargo incorporarlos a la caravana, sin levantar sospechas, ya que no puedo permitir que mi pobre Mena permanece en el exilio sujeto a la pobreza y experimentando privaciones. Eso es fácil. Por la tarde enviaré a una persona de confianza para que lleve los camellos al desembarcadero del caravana. Al escuchar las palabras de Esmaragda, Radamés frunció el ceño y se sonrojó como un pimiento. Comprendí que temía perder las riquezas que le parecían inmensas, porque su avaricia era conocido. Déjame mirarte, dijo, luchando por mantener su voz conciliadora. ¿Qué así dispones de cosas cuyo valor apenas puedes apreciar? ¿Sabes cuánto valen 10 camellos, cargado de riquezas? No hay duda de que, en cualquier momento, podremos enviar recursos a su hermano, pero no una fortuna a la vez. No entiendes de negocios, querida,
y como Mena me hizo tu protector, automáticamente me convierto en administrador de tus bienes y no puedo autorizar dichos residuos. Los labios fruncidos con desprecio, un brillo siniestro brotando de sus ojos, Esmaragda se levantó. Siempre he sabido gobernar mi vida y no serás tú quien me revoque este derecho. Rechazas 10 camellos cargados de riquezas del señor de este palacio. ¿A quién le debes? Espere. No te preocupes, incluso sin esos 10 camellos, todavía quedarán muchas posesiones en la casa de Mena, para mantener su esplendor. Dio un paso para irse, pero Radames ya había vuelto en sí y la detuvo, diciendo, Esmaragda, perdóname. Estamos de acuerdo, haz lo que quieras porque mi amor es desinteresado. La mirada equívoca y el temblor de sus labios contradecían las tiernas palabras. Sin duda, el tanto le costó el disimulo que se levantó para irse, pretextando servicio en palacio. Tengan en cuenta, añadió, que la cacería prevista para mañana ha sido trasladada, en vista del accidente del heredero, quien al bajar por una escalera, resbaló y se dislocó el pie. Hablamos de eso un rato más, pero Esmaragda guardó silencio. Tan pronto como él desapareció, se dejó caer en su silla con un suspiro ahogado. ¡Qué insolente!, dijo, apretando su pecho jadeante, pronto será desenmascarado, ¿qué hacer para deshacerse de él? Tengo una idea. Seti, el heredero al trono, me quiere mucho, siempre prestándome mucha atención, ve a buscarlo, Nechou, encomiéndale todo, rogándole en mi nombre que ayuda si es posible. Estaba bañada en lágrimas cuando hizo esta petición, y le prometí ir al palacio sin demora, tanto como más cuando necesitaba transmitirle a Seti mis condolencias por el accidente que sufrirá. Así que fui al pabellón ocupado por el heredero y fui llevado sin demora a su presencia. Estaba en la gran sala contigua a la terraza. En un rincón, sobre un estrado, estaba la cama de oro macizo, y, sobre cojines de púrpura y pieles de león, yacía Seti. Hermoso joven, esbelto y elegante, pero cuyo semblante altivo y mirada profunda transmitieron siempre la idea de su dignidad. El pie la herida estaba envuelta en vendajes, pero no parecía causarle mucha angustia, ya que seguía con visible interés los gestos de un malabarista agachado sobre la alfombra. Para no molestarlo, me deslicé entre la multitud de funcionarios y cortesanos que llenaban la sala, y solo cuando me fijó me acerqué y lo saludé respetuosamente. Me habló amablemente y aproveché para decirle que era mi deber transmitir, en particular, una petición femenina. Sonrió, con un gesto, les ordenó a todos que se fueran. Escuchándome atentamente. Cuando terminé, dije, lamento que este accidente me impida hablar personalmente con la bella Esmaragda, pero otra cosa. No podría decirte nada más que esto, que te pido que te transmita. Soy de la opinión de que cumple con la inevitable, porque, dado el carácter de Radames, hará una tremenda guerra contra él y no cederá. Sí, aún así, se empeña en casarse con Omifer, de quien tengo buenas referencias, y con lo que yo pondría poner fin a viejas enemistades, debe huir y oponer el hecho consumado del matrimonio al novio no deseado, en lo que, dicho sea de paso, es una solución peligrosa, por varias razones, además del hecho de que el rey, como ya sabes, quiere mucho a Radames y puede que se tome mal la afrenta al conductor de su coche. Tuve que estar satisfecho con esa respuesta, porque el príncipe me despidió y se volvió hacia un arpista que acababa de entrar. Mientras descendía del estrado, noté con molestia que un oficial llamado Setnech, ayudante de campo del príncipe heredero, me miró con recelo. Afortunadamente, no se pudo escuchar nada de la conversación. Setnech era primo de Radames. Llegué a la casa cansada y hambrienta y allí me enteré que todos ya habían almorzado y estaban en la terraza. Me sirvieron la comida en mi habitación, después de un breve descanso, me uní a mi familia. Estaban todos reunidos alrededor del invitado, que hablaba con grandes gestos y parecía despertar gran interés con su locuacidad. El visitante era un buen amigo, a quien no había visto en varias semanas, ya que había ido por negocios, al ciudad de Ramsés. Un hombre de unos 35 años, gordo y algo pretencioso, pero amable, bien hablado y muy rico. Se llamaba Chamus. Él solo me inspiró débilmente simpatía, pero mi madre apreciaba su tontería y yo sabía que quería casarlo con Ilsiris. Chamus me saludó cordialmente, cuando quise saber lo que narraba y tanto interés, dijo,
con aire de misterio, que estaba investigando una gran conspiración. La descubrimiento haría que Faraón y Egipto fueran reconocidos por su actuación. Las ideas galopaban a través de él sin frenos, viéndose ya como el difunto José, que había salvado al país del hambre, en un carro triunfal ceñido con el collar de honor, con un anillo de la propia mano del faraón, precedido por exploradores que lo proclaman salvador de patria. Sospechoso, le pregunté cómo había descubierto la clave de la trama que proponía. Denunciar. Fue en Ramsés, debo decir que, aburrido de la vida que llevaba en ese pueblito, alimentaba las fantasías de una joven judía, que se enamoró frenéticamente de mí. Por mucho hermosa, no la repelí. Lo más interesante es que Lea tuvo que ocultar su amor, porque su padre, un anciano muy rico, tiene ideas ridículas sobre la virtud y fue precisamente por estos prejuicios que descubrió la conspiración. Todo sucedió unos días antes de mi regreso. Lea, desesperada por no verme durante una semana más tarde, me envió una nota para encontrarnos en cierto lugar secreto, la entrada a la cual proporcionó una descripción detallada. En la noche acordada fui allí, como bien sabes que soy intrépido, sobre todo en las cosas del amor, en que me atrevo hasta la locura. Resulta que esta entrada misteriosa era una cisterna vieja y agotada. En una de las paredes, una piedra estaba girada sobre bisagras. Escondido, con acceso a galerías subterráneas y cuevas. Allí me esperaba Lea, que dijo arriesgar propia vida al revelarme ese escondite, donde su padre y parientes guardaban lo que poseían más preciado. Nos acomodamos en una enorme caverna llena de bóvedas y cubas, y a donde íbamos a tomar un trago. Escalera de piedra. Estábamos en lo mejor de la entrevista cuando sonaron pasos a lo lejos. Ella y yo nos llevó a un rincón donde nos agazapamos detrás de dos grandes cubas, apagando la lámpara. Rápidamente, la luz y los pasos se acercaron y el grupo se dispersó en la cueva. Vi todo por un hueco entre dos cubas y reconocí al primero que llegó, Abraham, el padre de Lea, luego un hombre alto, de aspecto distinguido, rostro pálido enmarcado por una espesa cabellera negra como un melena de león, y ojos que también recordaban por brillo y expresión, al rey de los animales. Empecé a prestar más atención a la narrativa de Chamos. Si el hombre que acababa de tener de escribir era Moisés, es claro que, antes de llegar a Tanis, habría predicado la rebelión en Ramsés y la cosa se complicó. Te escucho con mucha atención. Adelante entonces, le dijo a Chamos, que se había detenido abanicándose con afectación. Querido amigo, le secundó mi madre, no nos hagas esperar por lo que tanto nos interesa, porque supongo que estos desgraciados quieren atentar contra la vida de nuestra gran Merneptah, la a quien los dioses conceden larga vida, gloria y salud. Chamos continuó, el viejo Abraham colgó la antorcha en la pared y todos, como una docena de personas, se acomodaron lo mejor que pudieron. Lamento saber muy poco del idioma hebreo, al menos que muchas palabras se me escaparon. Sin embargo, he escuchado lo suficiente como para saber que el personaje, la figura sobresaliente de la que hablé fue Moisés, ni más ni menos que el niño judío salvado del Nilo por él. Princesa Termutis. Lo que dijo lo entendí muy bien, porque su pronunciación es lenta. Habló en longitud, luego se refirió a un dios llamado Jehová, que se le apareció en el desierto y le mandó ir a Merneptah, la reserva de Dios, para someterlo con milagros. Dicho aún así, que un brillante destino aguardaba a los hebreos, que fundaron, no sé dónde, un reino de que él, Moisés, era el soberano, sin duda, Vaya. Vaya. Un reino de judíos, ¿qué idea extraordinario, no crees? Hablaron mucho más, pero tan rápido que no pude entender nada. Naturalmente, trató sí de los milagros que debieron impresionar a Faraón, porque trajeron una gran canasta que colocaron a los pies de Moisés, y de la que sacó una enorme serpiente, sujetándola por la mitad. Como la luz de antorcha lo encendió por completo, pude ver que luego levantó los brazos e hizo un llamamiento a Jehová. Luego volvió a mirar con terrible fijeza al animal, mientras con la mano libre, medio cerrada, parecía acaricia lentamente todo el cuerpo del reptil. ¿Hecho extraño? La serpiente se erizó y se convirtió en un bastón, con el cual golpeó al tina que me escondió. Después, se lo pasó a los ayudantes para que lo examinaran, y cuando volvió al manos, nuevamente le aplicó gestos, pronunciando estas palabras: en el nombre de Jehová, llévate de vuelta el tu estado. Inmediatamente el animal se agitó, enroscándose en espiral.
Él también hizo otros experimentos, pero no pude ver nada, porque los transeúntes se apiñaron a su alrededor y yo estaba demasiado aturdido para entender lo que estaba diciendo. Ahora, estoy convencido de que Moisés es un gran mago, que quiere hechizar a nuestro faraón, pero lo haré para denunciar a Merneptah los planes de este peligroso hombre. En vista de este descubrimiento pospuse la partida de Ramsés. En cuanto a Lea, no me traicionará, porque tiene mucho miedo, sabiendo que esta aventura podría costarle la vida a su padre. Ahora estoy convencido de que Moisés tiene un gran plan bien diseñado, pero no queriendo revelar que yo también lo había sorprendido aquí, dejo que sigan comentando la narración Chamus y me retiré a mi habitación, porque se estaba haciendo tarde. De un momento a otro, el portador de Esmaragda podría llegar con los 10 camellos. Le había advertido a nuestro viejo intendente, y con su ayuda gestioné todo. Los camellos se incorporaron a la caravana. Al anochecer, fui a las ruinas abandonadas del templo de Akbor, donde Mena me esperaba. Con la noticia de que le traía una fortuna y su viejo y fiel esclavo, se volvió visiblemente tranquilo y alegre, me abrazó cálidamente y me indicó que le diera las gracias a su hermana. Momentos después, el fiel nubio abrazaba las rodillas de Mena, con lágrimas de contentamiento. Intercambiamos un último apretón de manos y el amigo montó el camello, acompañando al caravana. Permanecí de pie, siguiéndolos con la mirada hasta que desaparecieron en la niebla. Suspirando, monté el caballo. No sabía que, en esta vida, nunca volvería a ver a su amigo. En la mañana del día siguiente fui a Esmaragda para informarle de la partida de su hermano y también de la respuesta de Seti. Me sorprendió desagradablemente encontrar allí a Radamés, que me impidió llevar a cabo mi propósito. Sin embargo, Esmaragda supo, por su propia iniciativa, alejarlo. Un momento, que aproveché para decirlo todo. Entiendo. Seti tiene razón, dijo palideciendo, este insolente me espía y empiezo a odiarlo. La llegada de Radamés interrumpió la confianza y me despedí inmediatamente. 2 días después, el faraón concedió una nueva audiencia pública. Yo estaba de servicio y me había publicado junto al trono. Un poco más lejos, incorporado al séquito, vi a Chamus que se había presentado a la gran maestre de la corte, solicitando una audiencia privada, para revelar al rey un importante secreto. La audiencia estaba por terminar, cuando un grupo de personas entró a la sala y que no fue mi asombro cuando reconocí a Moisés frente a él, seguido de un hombre de tamaño mediano, con una fisonomía pícaro, astuto y varios ancianos hebreos. La expresión angustiada de Chamus me convenció de que él también acababa de identificar al conspirador. Al pararse frente al trono, Moisés se detuvo sin hacer los saludos obligatorios. Faraón lo miró con asombro y desagrado, y le preguntó bruscamente, ¿quién eres y qué quieres? La mirada reluciente de Moisés se fijó en Merneptah, pero si fue porque estaba perturbado por la gravedad del momento, o con la presencia del rey, lo cierto es que solo después de un prolongado silencio, respondió lentamente, con cierta dificultad, el Dios de todos los dioses, Jehová, a quien adoran los hijos de Israel, me ha enviado a tu presencia para rogar por la liberación de los hebreos, y que lo dejen ir al desierto para ofrecerle sacrificios, porque Israel es el pueblo escogido y amado por Jehová sobre todos los demás. Los hebreos están ocupados en un trabajo útil, que no interrumpiré para ponerlos a disposición. Paseos por el desierto, respondió Merneptah en voz baja. Los ojos de Moisés destellaron llamas. Sí, es verdad, y sucumben por millares a las obras útiles con que los egipcios sobrecarga. Te crees un rey grande y poderoso. Despreciáis a mis hermanos como impuros, sin embargo, ni tú ni tus súbditos desdeñan alimentarse de su sudor. Te sacrificas a tus dioses, que recompensan la virtud y la caridad. Crees que el alma culpable y cruel debe expiar sus crímenes en el cuerpo de un animal y dejar que seres indefensos, creados como tú, y que, como tú, como los egipcios, son vuestros súbditos y como estos, trabajan para vosotros, aumentando vuestro lujo y riquezas y pago de impuestos. Por otro lado, se ven despreciados, maltratados y aplastados en la trabaja. Jehová, el gran y único Dios, cuya justicia es igual a la sabiduría, y cuya paciencia finalmente se ha cumplido. Al final dijo, dejé pasar otra dinastía de faraones sin hacerles sentir mi ira, pero ahora quitaré de los egipcios a los hombres que los alimentan y trabajan para ellos,
porque son injustos, desagradecidos y crueles. Jehová es el que te envía palabra, Faraón Merneptah, consiente en la partida de los hijos de Israel a que le ofrezcan sacrificios en el desierto. Un silencio sepulcral reinó en el gran salón. Ante tan insolente discurso, el monarca pareció mudo. Después, un rubor brillante la ahogó. La cara y los ojos brillaron. Nosotros mismos estábamos listos, creyendo que él iba a ordenar detener o castigar al temerario con la muerte. Pero lo que superó la verdadera ira fue una sonrisa. Burlándose y burlándose. ¿Qué Dios es este, dijo, que se atreve a juzgarme a mí y a mis antepasados? Su poder no me inspira temor ni respeto, ya que se proclama padre y protector de un pueblo tan perezoso, como Israel, creado para el cautiverio, tanto que engendra rápidamente, para no si sabes qué hacer con tanta gente que nace. Lo que es noble es raro, entre miles de bueyes hay un apis. La pasta es siempre ordinaria. Así que deja de molestarme por tu Dios. No desdeñes a Jehová, gran rey, dijo entonces, con voz clara y tranquila, el compañero de Moisés. Luego supe que se trataba de su hermano Aarón. El poder de este Dios es inmenso y podrás tener la prueba sin siquiera moverte de ese trono. Moisés instantáneamente arrojó el bastón al suelo y levantó los brazos. Vimos Merneptah se estremecieron, y todas las cabezas se precipitaron hacia adelante y un grito de asombro se elevó desde la asistencia. Una serpiente se deslizó sobre los escalones del trono, silbando y retorciéndose en espirales. Así que Moisés se agachó, agarró al animal por el medio y le pasó la otra mano por el cuerpo, al igual que le había dicho a Chamús. La serpiente se transformó de nuevo en un bastón gris, con el cual golpear el suelo con fuerza. Todos estaban inquietos y pálidos, solo Merneptah había recuperado la compostura. Eres un gran mago, dijo, pero no he visto el poder de tu Dios. Moisés respondió, mira mi mano, ¿está completamente sana? Y poniéndola en sus ropas, se la quitó después de un rato. Cubierto de llagas de lepra. El rey retrocedió con disgusto. El profeta volvió a meter la mano en su manto y la retiró por completo. Limpio y saludable. Levantando la cabeza y mirando inquisitivamente a Moisés, Merneptah dijo, dices que eres el enviado del gran Dios de los hebreos y que su deseo y el tuyo es tomar ese gente al desierto. Pero consultaste a los hijos de Israel que han vivido aquí durante siglos, satisfechos, sin les falta algo. ¿Querrán acompañarte? Hacemos. Respondieron al unísono los ancianos que acompañaban a Moisés y su hermano. Entonces, los consultaste, recibiste sus observaciones y les explicaste las ventajas de un cambio. Porque no puedo creer que tus hermanos sean tan imprudentes como para ponerse de acuerdo, sin conocer de antemano todas las posibilidades de la empresa. Al escuchar esta pregunta insidiosa, Moisés se volvió bruscamente, con la intención de imponer silencio a los compañeros, pero lo hizo con retraso, como uno si ya se le había escapado. Admirando la habilidad de Faraón, todas las cabezas se estiraron ansiosamente mientras él continuó con una sonrisa desdeñosa, di a tu Dios, enviado por el gran Jehová, que si su poder no va más allá del punto de crear unos cuantos conspiradores, que excitan hábilmente a una legión de holgazanes que muy poco producir, entonces el pueblo elegido nunca saldrá de Egipto. Voy a dar órdenes de que estas orejas los ociosos tienen otras ocupaciones además de escuchar discursos deletéreos y sediciosos. Ve y llévalo a tu Dios esta propuesta de Merneptah. Altivamente se levantó, demostrando así que daba por cerrada la recepción. Lentamente descendió los escalones del trono y pasó junto a los hebreos sin darles el honor de un mirar. Con los brazos cruzados, Moisés siguió al rey con una mirada bastante extraña. Regresaré, dijo en voz baja pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, y dándose la vuelta. Sí, salió acompañado de los ancianos hebreos. En sus aposentos, Faraón despidió a la comitiva, con la excepción de algunos altos dignatarios, asesores y oficiales de servicio. Se quitó la insignia real y se paseó arriba y abajo. Otro, pensativo. Finalmente, se arrojó en un sillón, tomando tabletas de la mesa, dijo, envía al heredero de inmediato y dile que venga aquí. Después de escribir algo y entregárselo a uno de los asesores, agregó, la conspiración que el insolente Ames nos reveló hoy no es de poca importancia como aspecto. Por lo tanto,
Asegúrese de que las órdenes emitidas ahora se ejecuten lo más rápido posible, y que todos los jefes y capataces de los hebreos, así como los gobernadores de las ciudades donde residen, sean convocados a una reunión que yo mismo presidiré. Ahames salió y el rey, apoyando los codos en los cojines, se puso a pensar con aire sombrío y fruncir el ceño. La entrada del heredero le hizo mirar hacia arriba. Evidentemente, el príncipe ya estaba al tanto de la ocurrencia, porque su rostro altivo estaba pálido y sus labios apretados. Con un paso rápido, se acercó al rey, besándole la mano, y agradeció la silla que le indicó, permaneciendo apoyándome en la mesa para decir con una voz que vibraba de pasión apenas contenida: no deje ir a los hebreos, padre, que eso sería la ruina del país. Cálmate, nunca se irán. ¿Cómo, sin embargo, evitar que murmuren, intrigan y quieres libertad? Su número es considerable y la sedición siempre es peligrosa. Con una expresión fría y cruel, respondió: el látigo y el doble trabajo te harán cambiar de opinión. Deseos y proyectos de viaje, dijo con voz imperiosa, desaparecerán con la falta de tiempo y el cansancio. Ellos mismos se considerarán felices de aprovechar lo que les queda para descansar. Merneptah se levantó alegremente y palmeó al príncipe en el hombro. Está claro que eres mi hijo. La misma deidad nos inspiró. Ya le di órdenes: reuniremos a los gobernadores y superintendentes de los hebreos, y estableceremos las tareas que habrán de hacerse por ellos. Corregir el deseo de conspirar. Moisés y el gran Jehová serán impotentes. ¿Por qué no arrestas a este peligroso intrigante?, preguntó Seti. Porque no conviene asignarle el papel de víctima, para no suscitar el interés que este estado de vigilia. Tu incapacidad te hará despreciado. El fracaso de sus grandes proyectos serán odiados. Dejemos este tema por hoy, tanto que quiero divertirme con una cacería, que todo está listo y si tu pie te lo permite, irás conmigo. Y Merneptah, cuyo espíritu inquieto no le gustaba demorarse demasiado en uno sujeto, habló alegremente de la caza y de la excelencia de sus perros. El heredero le pidió disculpas, ya que no podía acompañarlo. Después de la partida del rey, quien él mismo eligió a los que debían seguirlo, solicité y obtuve de mi jefe una dispensa hasta el día siguiente. Al llegar a la casa, encontré los míos recogidos. Chamus estaba ahí y naturalmente no terminó más que hablar de los hechos que había presenciado. Cuando entré, todavía estaba hablando de la impureza del judío impuro, la insolencia de su discurso, la dignidad de Merneptah y la impresión de sí mismo y de otros que asistieron a la audiencia memorable. Mi madre y mi hermana me acribillaron a preguntas, solo dándome tiempo para tomar una copa de vino. Se va a convocar un gran consejo, dije. Ahames se lo llevó al gobernador de la ciudad. Orden de convocar lo antes posible a los jefes y capataces de los hebreos, cuyo trabajo será regulado, pues tanto Merneptah como Seti son de la opinión de que es necesario abortar esta conspiración, no dejando tiempo a los hebreos para escuchar discursos subversivos. Tienes mucha razón, respondió mi padre, esas hordas impuras trabajan muy poco, pero ¿sabes si el consejo será secreto? No puedo decírtelo. Además de los funcionarios que ya he nombrado, también convocaron a los principales sacerdotes, porque Moisés es un gran mago y es peligroso meterse con esta gente sin la ayuda de los sabios. Durante mucho tiempo hablamos de todos estos temas. Había gran inquietud en previsión de calamidades. Mi madre me recordó las terribles predicciones que le había dicho noble Erneca, y nos enteramos de que Chamus había oído lo mismo en Tebas, de boca de un primo, sacerdote de Amón. Después de 2 días, Faraón decidió ir al templo de Ra para sacrificar al dios de su devoción, porque en la tarde de ese día se debe reunir el gran consejo. Cuando el rey se bajó del carro para tomar el bote, un grupo de hombres fue a su encuentro. Eran Moisés y sus compañeros, así que tomamos nuestras espadas, pero lo hizo Merneptah. Nos hizo señas de que nos calmáramos y preguntó con desdeñosa firmeza: ¿qué es lo que quieres todavía, Mesu? ¿No has tenido ya mi respuesta? El hebreo fijó sus ojos en el rey con tal insistencia que pareció devorarlo, y después de eso contemplación silenciosa, dijo: lo que quiero es siempre lo mismo. Deja ir al pueblo de Israel, el gran Dios que envíame como tú demandas, su poder es ilimitado y esto te lo demostrará. Hoy todavía pido y suplico, pero deshazte de mi amenaza y tiemblo ante el castigo de tu terquedad.
Mientras hablaba, sus ojos brillaban y parecían estar pegados a los del rey. Mernefta estaba como oprimido, sus ojos se nublaron y a veces se pasaba la mano por la frente. Moisés continuó, tomando el cántaro que estaba sobre su cabeza del pequeño aguador: mira, la voluntad de mi Dios puede cambiar esta agua pura y clara en sangre. Vertiendo el cántaro, todos vimos, temblando, un espeso hilo de sangre esparcirse por el suelo. Gotas que brillaban al sol, como rubíes, seguían enmarañando los bordes del jarrón. Quiero advertirte, por tanto, que si continúas reteniendo al pueblo escogido, Jehová cambiará en sangre las aguas del Nilo, los peces morirán y todo apestará. Pálido e inmóvil, como fascinado por los ojos ardientes de Moisés y su hermano el rey de todos he escuchado. Inmediatamente, sin embargo, sacudió la cabeza como para aliviar un peso, se sonrojó, sus ojos se encendió, y, huyendo de la vista de Moisés, saltó a la barca, diciéndole con altivez: te equivocas al suponer que me intimidas con tus hechizos, no eres más que un gran mago, pero por tan poco no liberaré a los hebreos. Vi a Moisés patear y seguir la barca real con mirada sombría, luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Faraón parecía pensativo y pasó mucho tiempo en el santuario, a solas con el sumo sacerdote.